Bueno, muchachos, vamos a hablar el día de hoy de la durabilidad en el ciclismo. Quizás algunos de ustedes acá sean triatletas, sean atletas, pero no significa de que este concepto les sea ajeno, ¿sí? La durabilidad es más propia del ciclismo por la condición que tiene este deporte de diferentes momentos con diferentes intensidades versus el atletismo y el triatlón que sí tienen diferentes momentos, diferentes intensidades, pero suelen ser deportes a una intensidad más media, no desmeritándolo, sino más media y continua. Pues una maratón se corre prácticamente toda la maratón al mismo ritmo con unas ligeras variaciones, pero uno nunca queda con los pies quietos rodando y en la bici eso sí ocurre. Un Ironman tampoco, uno nunca deja una brazada a medias para que el impulso lo lleve hasta la llegada, uno todo el tiempo va braceando, luego todo el tiempo va pedaleando y luego todo el tiempo va trotando por el tipo de recorrido y de esfuerzo que representa. El ciclismo sí tiene unas intensidades mucho más variadas porque se va en pelotón, tiene ascensos, descensos, grupos, entonces uno para de pedalear, vuelve a ejecutar, entonces la distribución del esfuerzo es muy diferente y por eso esta charla puntual la vamos a enfocar alrededor del ciclismo. Igual, si usted está atento y va siguiendo el desarrollo de la misma y practica alguno de estos otros dos deportes, se va a poder llevar unos conceptos muy útiles para su realización. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la durabilidad en ciclismo y vamos a hablar más allá del FTP, más allá de los kilojulios absolutos, que es lo que normalmente nos venden las publicaciones en Twitter. Y empecemos con el contexto, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? Muchos años nos han vendido que el ciclismo se soporta en tres pilares principales el rendimiento, que son el consumo máximo de oxígeno, el VO2 máximo, los umbrales metabólicos, el que más utilizamos la mayoría de nosotros es el FTP, pero hay muchos otros, el umbral ventilatorio uno que es donde yo cambio esa utilización de sustrato, paso a utilizar grasas, a utilizar glúcidos, ambos por vía oxidativa, o sea, dentro del ámbito aeróbico. El umbral ventilatorio 2 que es cuando paso de utilizar esos glúcidos principalmente por vía oxidativa y el predominio se vuelve no oxidativo, entonces ya va haciendo un esfuerzo, como se llamaba antes, un poco más no oxidativo, que tiene gran relación este umbral ventilatorio 2 con el máximo estado estable de lactato, que está alrededor de los 4 milimoles en sangre, y a partir de ese punto, cuando de sobrepasa, rápido llega la aparición de la fatiga. Ese es el segundo pilar sobre el cual estaba soportado el rendimiento del ciclismo. Y el tercero es la economía, también conocido como la eficiencia, que es ese costo energético necesario para producir determinada intensidad. Casi siempre la medimos pues por potencia. Y es como yo qué tanto puedo hacer con la energía que tengo, ¿sí? Entre más económico sea mi esfuerzo, y ahí estoy hablando de biomecánica, pero también estoy hablando de eficiencia fisiológica, pues voy a tener un mejor rendimiento. Esos eran los tres pilares, ¿sí? Hoy vamos a introducir un cuarto pilar. O sea, ya la mesa no va a tener tres patas, sino que nos va a tener cuatro patas. Y esa cuarta pata es la durabilidad, ¿sí? Ya vamos a decir que el ciclismo es un deporte que va a depender de estas cuatro variables. Consumo máximo de oxígeno, el estado de nuestros umbrales, nuestra economía y eficiencia y la durabilidad. Y para entenderla correctamente, debemos evitar un error muy frecuente, como se los decía empezando esta charla, y es interpretar los kilojulios acumulados durante X tiempo como un valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener también que considerar el peso, la intensidad relativa, o sea, ir a 200 vatios no es mucho o poquito, es nada para Pogachar, es mucho para una persona completamente desentrenada que nunca ha montado. Entonces, esa es la intensidad relativa y eso engloba la condición del deportista. Entonces, ese es el contexto, de eso vamos a hablar. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar. ¿Qué es realmente la durabilidad? Y vamos a leer tal cual la definición. La durabilidad es la capacidad de mantener el rendimiento fisiológico, nuestro consumo de oxígeno, nuestra potencia crítica, la eficiencia, tras una elevada carga acumulada de trabajo relativo.
Y ojo, primer concepto que no hay que confundir. Una cosa es la durabilidad y otra cosa diferente es la curva de potencia crítica en duraciones amplias. ¿Qué es la curva de potencia crítica en duraciones amplias? Es yo cuánta potencia soy capaz de sostener durante 3 horas. Esa es la potencia crítica para 3 horas, que es algo diferente a la durabilidad. Son dos cosas diferentes. La potencia que yo soy capaz de sostener de manera continua por 3 horas hace referencia a mi capacidad de resistencia, mientras que la durabilidad es la capacidad que yo tengo de ejecutar un intervalo o un esfuerzo mejor muy intenso después de ya haber pasado por una fatiga previa. Esa es la palabra importante. Vamos a tener una palabra clave durante toda esta charla, no solamente en este párrafo, sino durante toda esta charla. Y la palabra es relativo. Y no la vamos a usar en modo filosófico, sino real, ¿cierto? Entonces, no solamente nos va a importar cuánto tenemos nuestro FTP en fresco. O sea, yo salgo, caliento, 20 minutos all out, le resto el 5%, ese es mi FTP. Ah, no, yo a usted le gano porque yo tengo más FTP que usted. Pero es que las carreras no se resuelven así, ¿cierto? Se resuelven después de una carga. Y ahí ya vamos entendiendo un poquitico más qué es la durabilidad. ¿Qué es lo que realmente importa en las carreras de ciclismo de fondo? ¿Cuánta capacidad de sostener esta intensidad, de producir esta carga, somos capaces de ejecutar luego de un volumen de trabajo amplio con altas intensidades, de una alta carga? Estudios recientes en ciclismo de alto rendimiento, estamos hablando de alto rendimiento, muestran que tras esfuerzos prolongados, etapas duras, ¿sí? La potencia crítica en 20 minutos, acá se me pasó copiárselos, pero es en 20 minutos, puede disminuir entre el 1 y el 32%. Eso es una barbaridad. Para ponerlo en números, digamos que es un ciclista profesional que hace sus 20 minutos, su esfuerzo de 20 minutos a 400 vatios. Supongamos que es un crack y tenemos dos atletas con ese mismo FTP. Ambos me mueven en 20 minutos 400 vatios, que eso debe dar un FTP de más o menos 380. Ahora, hay uno de ellos que tiene una durabilidad muy buena y que después de 4 horas de carrera o de 2000 kilojoules, estamos empezando por unos numeritos que ya más adelante vamos a explicar, es capaz de repetir el esfuerzo con una pérdida de apenas, ojo con esto, de apenas el 2 a 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que allá va a ser capaz, después de todo ese gasto energético, de volver a hacer unos 20 minutos, ya no a 380 sino a 372 370. Mientras que el otro, digamos que tiene una pérdida del 10%. De 380 estaría perdiendo 38 vatios, estaríamos hablando que ya haría esos 20 minutos no a 380 sino a 342. Eso es una diferencia muy grande, porque uno que tienen los dos el mismo FTP va a llegar mucho antes a la meta que el otro por la capacidad que tiene de reproducir ese esfuerzo después de la fatiga. Yo creo que ahí ya vamos entendiendo muy bien qué es la durabilidad. ¿Qué también dicen estos estudios? Que esa durabilidad se ve afectada, se ve alterada, perdón, por el reclutamiento neuromuscular, disminuye la eficiencia metabólica y aparece mayor deriva cardiovascular. Esto es todo lo que pasa después de esfuerzos prolongados. Entonces, ¿qué es la deriva cardiovascular? Se me aumenta la frecuencia cardíaca a los mismos vatios que al principio yo necesitaba 110 pulsaciones, ahora necesito 120. Eso es la deriva cardiovascular, que es que se altera el reclutamiento neuromuscular. Esas células nerviosas empiezan a excitar el músculo para que se contraiga, pero llega un punto donde el umbral de excitación del músculo empieza a subir y cada vez necesitan las neuronas más estímulo para lograr
despolarizar, casi se me traba la lengua, ese músculo. Y llega un punto donde esa despolarización empieza a ser menos efectiva, se genera menos fuerza, al generar menos fuerza de manera repetida en el tiempo, se genera menos potencia. Y empieza a haber una disminución de la eficiencia metabólica por acumulación de sustancias de desecho ahí dentro de la célula, principalmente radicales libres. Ahora continuamos. ¿Qué es realmente la durabilidad? Ya la explicamos, ¿cierto? Ya explicamos que con ese ejemplo de los dos corredores, pero desde la fisiología clásica, eh, la pérdida de rendimiento, ¿cómo se explica? Pérdida progresiva del glucógeno muscular, eso significa depresión, esas reservas de glucógeno se van gastando, entonces es normal que no pueda volver a hacer el mismo esfuerzo. Alteraciones en el acoplamiento, excitación, contracción, eso es lo que les acabo de explicar. Cada vez necesito más estímulo para poder despolarizar esa célula muscular y llega un punto donde empieza a perder eficiencia. Fatiga central, acá vamos a estar hablando del sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema nervioso autónomo es el encargado en el organismo de todos esos procesos de alerta, acción con el simpático, descanso, recuperación con el parasimpático. Entonces, esta fatiga central nos va a, digamos, quitar un poco de maniobrabilidad a nuestro organismo para acomodarse a diferentes estímulos, tanto hacia abajo como hacia arriba. Nos va a costar un poco más ir hacia abajo, recuperar bien, pero también nos va a costar un poco más ir hacia arriba y cumplir el estímulo. Un estrés metabólico acumulado, ya también lo mencionábamos en la diapositiva anterior, principalmente radicales libres, la fijación de calcio en algunos casos también va a dificultar ahí la contracción muscular, la fatiga de los músculos respiratorios, que hace poco, hace menos de 6 meses, tuvimos otra charla de esto y explicábamos que yo entrenar mis músculos respiratorios no me va a ayudar a mejorar mi FTP, pero sí me va a ayudar a mejorar la resistencia a la fatiga y acá lo volvemos a traer, me va a ayudar a mejorar la durabilidad. Entonces, y empezamos con esos primeros conceptos prácticos que podemos todos nosotros poner en marcha para ser mejores deportistas. Es que yo veo que cuando la carrera ya va muy larga, uy, se me caen demasiado los vatos. No, ya no me da entrenamiento de músculos respiratorios, haciendo que esa fatiga llegue más tarde y al ocurrir esto, ¿qué vamos a conseguir? Mejorar nuestra durabilidad. Otro consejo, aprovechando que por acá mencionaba el glucógeno, la ingesta de carbohidratos. Si yo estoy ingiriendo más carbohidratos, voy a tener un mayor número de glúcidos circulantes en mi sangre y mi organismo va a utilizar esos glúcidos y va a conservar mi glucógeno y va a ser más lenta la depresión. Les voy a pedir un segundito. Ah, listo. Qué pena con ustedes ahí, es que estaban por acá organizando unas cositas de las luces. Eh, Otra cosa que puede generar la fatiga es la pérdida de la integridad de la estructura muscular. Y ojo que acá este tema es importante, les voy a hacer énfasis en esto, muchachos. ¿Por qué este punto es importante? Porque es que uno puede decir una frase tan sencilla como la durabilidad es la capacidad de reproducir una intensidad después de 1500 kilojoules. ¿Sí? Y eso suena como si fuera una buena definición. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo produje yo esos kilojoules? Esos 1500 kilojoules fueron el resultado de 3 horas en mi zona 2 o fueron el resultado de 1 hora y media con intervalos en zona 5. El resultado de esa fatiga es totalmente diferente. Porque, por ejemplo, si incluye esfuerzos en zona 6 en zona 7 esos esfuerzos me van a generar una ruptura muscular que me van a llevar a la aparición temprana de fatiga y que no se va a recuperar tan fácil como la depresión de las reservas de glucógeno, porque para esto está el carbohidrato, me lo como y voy recuperando. Para la pérdida de la integridad de la estructura muscular, voy a necesitar una noche de sueño mínimo para que tenga esa hormona de crecimiento y empiece ese trabajo de regeneración muscular, ¿cierto?
Entonces, esto también es un condicionante muy importante que tenemos que tener muy en cuenta ahora más adelante cuando hablemos del protocolo que vamos a seguir para poder evaluar nuestra propia durabilidad. El desbalance electrolítico también es un factor muy importante para tener en cuenta. Al final, puede que yo tenga una buena durabilidad, pero me hidraté tan mal que llegué con una pérdida de peso a mi segundo esfuerzo de un 2 a 5% de mi peso corporal, y eso en deshidratación es tan grave que me va a condicionar mi rendimiento 10 a 15%. Pero no es porque yo tenga una mala durabilidad, es porque yo estoy totalmente deshidratado, entonces no tengo cómo llevar oxígeno a los tejidos porque la sangre se ha espesado, no tengo cómo remover esas sustancias de desecho porque mi sangre se ha espesado, y no voy a estar aportando bien los nutrientes y me va a acelerar el proceso de fatiga. Entonces, durante este proceso de evaluación de la durabilidad es fundamental que estemos bien hidratados, igual que en la competición. Entonces, como les acabo de explicar dentro de cada uno de estos puntos y como les hacía énfasis en la primera diapositiva, ojo, no es lo mismo la curva de potencia crítica a 3 horas que la durabilidad, son dos conceptos diferentes. Entonces, acá lo resumimos, la durabilidad no es simplemente resistencia, no es solamente cuánto puede aguantar, es poder poner, es poder poner altas intensidades luego de una alta carga aplicada. Eso es lo que es. Hay una disculpa en el errorcito acá, pero eso es lo que es la durabilidad. Es yo volver a replicar una alta intensidad luego de una alta carga previamente aplicada. Eh, Listo. Continuamos por acá. Dejamos las preguntitas. Ahorita les abro un espaciecito. El error de los kilojoules absolutos. Esto es, y acá empezamos ya, espérame, quito esto acá de las orejas que ya me dio calor. Empezamos a hablar un poquito de términos algo más técnicos, ¿sí? ¿Cómo normalmente nos definen la durabilidad? La capacidad de replicar un esfuerzo después de X kilojoules. Y ese es un error, porque estoy tomando como que, a ver, ¿quiénes están acá en la reunión? Como que para Climaco es muchos kilojoules X o Y, y para Carlos Enrique son muchos kilojoules X o Y, y eso no es así. ¿De qué depende? Algo tan simple como el peso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fórmula de los kilojoules? Es vatios por segundos dividido 1000. Y ahora yo les pregunto y respondo ahí mismo. ¿Quién mueve más vatios? ¿Un corredor más pesado o más liviano? Entonces, si traemos acá, por ejemplo, a Natalia Frank, que pesa 43 kilos, que su umbral son 200 vatios, y con eso es una dura y anda súper duro y nos largaría casi todos acá subiendo, desde aquí a que Natalia acumule 1500 kilojoules, sumando acá 160, 170, 160 cada segundo, imagínense cuánto tardaría versus, ¿cierto? Versus ahora que estamos hablando, una persona que quizás tenga un rendimiento mucho más bajo, pese 90 kilos y su umbral sea 240, que no está mal, pero obviamente no es el mismo nivel de Natalia, que pesando 40 y algo mueve 200. Pero esta persona, yendo acá todo el día a 200, 200, 200, va a llegar a esos kilojoules mucho más rápido, con unas sensaciones mucho más fácil. Por eso el error de decir kilojoules absolutos, y vamos a tener que tener un número de kilojoules personalizado para el peso de cada uno de nosotros. Eso se los quería explicar, y es importante que entendamos de dónde vienen los kilojoules. No es un conteo de kilocalorías, es un conteo a partir de la energía mecánica que nosotros producimos, ¿sí? Entonces, eh, como les decía acá, el trabajo mecánico depende de la potencia que vamos generando. Entonces, trabajo igual a potencia por tiempo. Un ciclista pesado producirá más vatios absolutos y por tanto acumulará más kilojoules, aunque aunque esté trabajando al mismo porcentaje de FTP que un ciclista más ligero. O sea, los dos podemos ir en zona 3, los dos podemos hacer 1 hora en zona 3, pero el ciclista más pesado, por lo general, va a ser más rápido esos kilojoules que el ciclista más liviano. Entonces, ¿significa que tiene mejor durabilidad? No.
Los kilojoules hay que personalizar. Entonces se comienza a complicar el chicharrón. Entonces yo cómo sé cuántos son los míos, qué cosa tan difícil. Tranquilos, que les prometo que hacia el final de estas diapositivas vamos a tener unas claves para que todos podamos ajustarlo y aplicarnos a nosotros de la manera más real, ¿cierto? Entonces, más kilojoules es diferente a más fatiga relativa. Recuerden que hay que acomodarlo a nuestras zonas y a, y a nuestro peso. Y para poderle dar contexto a esos kilojoules, debemos ajustarlos a nuestro peso corporal y debemos interpretarlos a la luz de nuestro FTP, a nuestra intensidad relativa. Estos dos van a ser los conceptos claros para que esta métrica de verdad pueda empezar a tener sentido. Entonces, kilojoules por kilogramo, contextualizando ahí como un poquito la carga externa, ¿sí? Porque acuérdense que esto es medido por el potenciómetro, esto no es una medida fisiológica, sino que esto es medida mecánica. Entonces, los kilojoules total que producimos en X cantidad de tiempo dividido nuestro peso corporal. ¿Qué va a permitir esto? Comparar cargas de forma más fisiológica. Ejemplo, una persona de 60 kilos que produjo 2.400 kilojoules, produjo 40 kilojoules por cada kilogramo de peso. Una persona que produjo 3.200 kilojoules, pero es de 80 kilos, produjo los mismos 40 kilojoules por kilogramo de peso. Y acá sí vamos empezando a tener una medida más personalizada que nos va a permitir que compararnos con otros. ¿Sí? Esto nos va a permitir compararnos con otros. ¿Cómo así? ¿Cuánta, cuánta potencia eres capaz de producir luego de hacer 40 kilojoules por kilogramo de peso? Por poner un ejemplo, ¿cierto? Ahí nos va a permitir compararnos de manera más real con otros, no diciendo simplemente, hey, ¿vos cuántos vatios sos capaz de hacer después de 1.500 kilojoules? Y es que este hijo de madre es bien grande, bien fornido, y pues 1.500 no son nada para él. Y le estoy luego preguntando lo mismo a una persona que es súper escaladora, súper bajita, y hacer esos 1.500 kilojoules implicará una fatiga muy extrema. Entonces, acá ya sí vamos a estar hablando de una carga más comparable, pero aún falta algo, ¿sí? Para que esta métrica no sea solo útil para compararnos entre corredores, sino para que nosotros podamos compararnos contra nosotros mismos e ir evaluando el progreso, que al final eso es lo más interesante. Cuando a mí la gente me dice que no, yo me comparo, ¿vos cuánto tenés de FTP? Yo tengo tanto. No, lo realmente interesante es poder compararme conmigo mismo y que se convierta en una métrica real de mi rendimiento. Acuérdense en esa primera diapositiva, 4 pilares del rendimiento. Por ahí también hoy Elian, que es un profe, creo que está por acá conectado, lo decía, son las 4 dimensiones del rendimiento. También hay quienes le llaman así. Este es el cuarto pilar del rendimiento y los pilares del rendimiento no son para compararme con otros, son para cimentar y evaluar mi progreso y mi entrenamiento. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es eso que no está haciendo falta? Es la intensidad relativa. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esa intensidad relativa? Acá lo señalo, con el TSS. Entonces vamos a hablar del papel perdón, vamos a hablar del papel del TSS, que traba lenguas, en la evaluación de la durabilidad. Y esto es algo que, se los digo, es algo de la casa 3. Todo el mundo lo evalúa por kilojoules y lo evalúa a punta de kilojoules, individualizando cada deportista. Nosotros, a través del estudio y a través de la necesidad de hacer esto práctico y no solamente teórico o para unos pocos, sino con la necesidad, hemos traído a la fórmula el TSS. Entonces, ¿qué es el TSS? Training Stress Score. Nos habla básicamente de la carga generada por un periodo de tiempo y nos va a involucrar primero la intensidad. Y ojo, no es la intensidad absoluta, es la intensidad relativa al umbral. ¿Que cómo se mide el IF? Es la potencia normalizada de un esfuerzo sobre
mi FTP. Entonces, si yo hago un minuto a mi FTP, mi factor de intensidad va a ser 1. Si lo hago 5% por encima de mi FTP, mi factor de intensidad va a ser 1,05. Si lo hago 5% por debajo, será 0,95. También va a involucrar ¿qué? El volumen, la duración del esfuerzo, ¿sí? Y nos va a involucrar estas dos en relación con el FTP. Si yo hago una hora completica a mi FTP, eso va a ser igual a 100 TSS. Yo creo que acá todos estamos de acuerdo que eso sería durísimo, ¿cierto? Entonces, mientras que los kilojoules reflejan la carga externa, el TSS nos va a reflejar, siendo también una medida de carga externa, esto lo voy a decir, pero nos va a reflejar de manera más precisa el estrés fisiológico que nosotros estamos recibiendo de manera relativa frente a nuestro FTP. Ya saben, los kilojoules no nos tienen en cuenta a nosotros, no saben qué tan buenos o malos somos. ¿Qué tanto rendimiento tenemos o no tenemos? El TSS sí lo sabe. Por eso, al introducirlo en la fórmula, lo convertimos en una herramienta de medición personal. Y acá aparece esta idea clara. La, la durabilidad no depende solo de la carga externa absoluta, los kilojoules o la carga externa relativa, los kilojoules sobre kilogramo, sino también de la intensidad relativa, el TSS. Y acá les dejo la fórmula. TSS es igual a segundos por potencia normalizada por el factor de intensidad dividido el FTP por 300, 3600 es la cantidad de segundos que tiene una hora, multiplicado por 100. Entonces acá vemos como el FTP, al dividirse por la potencia normalizada en la cantidad de segundos que hacemos, nos va a permitir tener en esa fórmula la intensidad relativa. Y esto es clave, porque estamos viendo cuánto duró nuestro esfuerzo, a qué intensidad fue, qué factor de intensidad es ese, según nuestro umbral, multiplicado por 3600 segundos que tiene la hora, y por 100 que es lo que estandariza ese FTP, y por eso es que da 100 si yo hago una hora al FTP. Sé que son unos concepticos complicados, pero ahora lo vamos a aterrizar, ¿sí? Entonces, y como les digo, esto es acá, in-house, ¿sí? In-house, a través de lo que hemos podido observar de cada uno de ustedes. Y cuando salgan de esta sesión, les cuento que ya tenemos nuestro propio test desarrollado acá en la casa de durabilidad. 100% confiable, ya. Una vez ese test. Y ya se los voy a explicar. Entonces, entre eso lo utilizamos un modelo práctico y estandarizado para relativizar la evaluación según el nivel del deportista. Al final, lo que a nosotros nos interesa no es compararlos a ustedes entre ustedes, es ayudarlos a mejorar, a superar sus límites. Entonces, vamos a medir el deterioro del rendimiento de cada uno de ustedes después de qué? De 150 TSS, si son deportistas aficionados, y de 200 para aquellos que son deportistas profesionales, ¿sí? Estas son las escalas que nosotros establecimos. ¿Cómo las establecimos? A partir de ver muchas de sus sesiones, de determinar en qué momento se ve una caída real del rendimiento y dónde pudiéramos aprovechar ese espacio para introducir una mejor adaptación y mejorar el resultado final en la competición. Acá está básicamente esa misma explicación que les acabo de otorgar. ¿Qué nos permite hacer esto? Estandarizar la evaluación, ¿sí? Que no sea que una vez salió Juan, hizo 150 TSS, 1500 kilojoules de X o Y manera y le dio muy bien la durabilidad. Y otra vez lo hizo de otra manera y le dio muy mal. No, acá no queremos dejar al azar el resultado de la prueba, sino que vamos a tener unas intensidades controladas. Vamos a tener estímulos en zona 2, en zona 3, en zona 4, en zona 5 repetidos, duritos, extensos,
para que sea fatiga real que se asimile a los esfuerzos de la competición. No solamente vamos a ir a acumular 150 TSS en zona 2, que en zona 2 me demoraría más o menos unas 3 horas en acumular estos 150 TSS. Entonces imagínense yo, bueno, 2 horas 45 más o menos. Eso así no es una carrera de ciclismo. La carrera de ciclismo tiene intensidades, no se preocupen, eso ya lo tenemos nosotros creados en nuestras sesiones y ya está estandarizado. ¿Para qué? Para que siempre comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. También nos sirve para ajustar el test al perfil del atleta. Ya sabemos que según sus características vamos a ajustarlo a su perfil. Y vamos a comparar la evaluación individual a lo largo de la temporada. Ya no solamente vamos a tener el test de FTP que vamos a estar realizando, sino que también vamos a poder hacer un test de durabilidad. Profe, pero es que yo tengo este FTP y mi amigo tiene este, y yo en este siempre hago más que él, y ese hijo de madre siempre me gana. Ya sabemos que tenemos otro pilar del rendimiento, que es la durabilidad. Vamos a estudiarlo y vamos a ver si de pronto ahí es que estamos fallando y vamos a empezar a implementar estrategias para solucionarlo. Mejoremos la nutrición, mejoremos la fatigabilidad de los músculos respiratorios, mejoremos la resiliencia fisiológica que en muchos lugares hacen referencia a que es lo mismo de la durabilidad. Yo digo que sí, pero yo también entiendo esa resiliencia fisiológica como un poquito más, como una capacidad fisiológica de tolerar radicales libres, de ser capaz de resintetizar el lactato, de todas estas capacidades físicas. Ahora, el protocolo práctico de evaluación, acumular esos 150 TSS, preferiblemente en intensidades similares a la competición, pero no de manera aleatoria, no como un pique por allá, un pique por allá, sino de manera estructurada que nos permita en un periodo de tiempo volver a repetir el examen igualito, ¿cierto? Para que estemos comparando, como les decía ahorita, peras con peras, no solamente llegar a 150 como lleguemos, sino llegar de manera estructurada, pero llegar hasta esos 150. Paso 2, realizar un esfuerzo máximo controlado. Y acá debo darle crédito a Eliana. Yo inicialmente lo había puesto de 20 minutos. Y Eliana me decía, Pablo, pero es que ahí ya vas a estar evaluando no solamente el aspecto físico, sino también un aspecto mental, que sí es importante, pero que no es necesario someter a nuestros deportistas a ese nivel de fatiga que también puede llegar a interferir con los procesos de entrenamiento para corroborar algo que a través de la matemática podemos corroborar. Entonces, decidimos que no sea un esfuerzo de 20 minutos después de acumular estos TSS, sino que sea un esfuerzo de 12 minutos. Y vamos a multiplicar el resultado en vatios de esos 12 minutos por 0.975. ¿De dónde salió este 0.975? De la acumulación de muchos datos. Yo extraje muchos datos de nuestra plataforma, de aquellos deportistas que tenemos con un amplio historial deportivo, con muchos esfuerzos outdoor, no demasiados entrenamientos indoor, porque en el indoor uno está condicionado al modo RG, sino muchos atletas que salen al exterior y hacen esfuerzos all out de 12, 13, 14, 15 minutos, y nos dimos cuenta que en promedio, esta es la cantidad de potencia que yo pierdo de 12 minutos para transformarlo a 20 minutos. O sea, yo por lo general soy capaz de mover 0,975, o sea, un 2.5%, para ser más claro, un 2.5% menos en 20 minutos versus en 12 minutos. Por lo general, somos capaces de mover 2.5% menos vatios en 20 minutos que en 12 minutos. ¿Sí? Esa es la explicación de esta formulita matemática, que no tengo el problema, pues, de compartírsela. Que hay casos donde la caída es mayor y puede ser del 3%, sí, como hay casos que la caída es mayor y puede ser, perdón, menor y puede ser del 2%, también es verdad.
Pero pasa lo mismo con el FTP, con la prueba de 20 minutos, que le quitamos el 5% y habrá casos que tendrá que ser el 7, el 8, otros el 4,5. Pero esta es la fórmula que vamos a utilizar y que tiene una gran tasa de éxito, una predicción cercana al 90-95%, que no es menor. Paso 3. Vamos a comparar el resultado de esos 12 minutos luego de la fatiga versus el resultado de una potencia crítica en 20 minutos de un test de FTP tradicional, ¿sí? Vamos a comparar ese resultado. Si vemos si vemos por acá, por ejemplo, acá este ejercicio, la caída fue ¿de cuánto? Del 5%, porque el resultado de esta prueba de 12 minutos por 0,975 dio 285. Y si yo divido 285 en 300, me va a dar que eso es un 5%. Eso fue el porcentaje que perdió mi deportista, ¿sí? Ustedes agarran, entonces 300, digo, si le quito 5% me da 285 vatios. Ahí yo creo que quedó mejor explicado. Entonces, eso es lo que voy a evaluar. Y venga, ¿eso qué es? 5% de caída es muy bueno, muy malo, regular. Entonces vamos a ver que en ciclistas de alto nivel, profesionales, con predominio hacia la resistencia, es diferente un velocista, con ciclistas profesionales con predominio a la resistencia, tienen caídas en el rendimiento después de estas cargas de unos 150 200 TCS inferiores al 5%. O sea, su rendimiento prácticamente no se altera. Mientras que la mayoría de los aficionados vamos a estar entre el 6 y el 15%, entendiendo que algunos llegarán incluso hasta el 30-32% de caída, está reportado. Si me preguntan a mí, esas caídas de hasta el 32% deben ser por deshidratación, por desbalances electrolíticos, depresión de reservas de glucógeno, o sea, por comer mal durante el entrenamiento o porque fue un entrenamiento con alta tasa de sprints que generan una alta tasa de ruptura muscular, que no es lo que nosotros aquí estamos buscando por las características de nuestra población. Ya si fuera un corredor que hace principalmente criterios y corre ciclismo de pista, habría que hacer una evaluación diferente. Pero acá casi todos hacen grandes fondos y vueltas tipo Vuelta a Colombia Senior Master, Vuelta a Honduras, Vuelta a Costa Rica, Vuelta a Guatemala, eh, hacen graves en Estados Unidos, grandes fondos. Entonces, para nosotros este no debería ser el caso. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo como deportistas? Acercarnos al menor porcentaje posible. Si yo hoy hago mi evaluación con mi entrenador y me sale que mi pérdida, mi caída de rendimiento es de aproximadamente el 13%, un buen objetivo será, profe, vamos a trabajar para de acá a 2 o 3 meses lograr estar en 10%. Y eso se va a traducir en una gran mejora, ojo con esto, en una gran mejora en el resultado final de nuestras competencias. ¿Para quiénes es muy útil? Para esas personas que ya llevan entrenando 4, 5, 6 años y ya ustedes no han visto un cambio importante en su FTP hace 1 o 2 años. O sea, ya simplemente estoy poniéndome en forma y repitiendo ese FTP que alcancé hace unos años. Y ya quizás estamos alcanzando nuestro techo fisiológico en lo que es la producción de potencia. Qué bueno que ya le demos otra mirada y digamos, bueno, yo ya por acá ya estoy tocando techo, vamos a trabajar también en esta dirección, a buscar ampliar la casa, a buscar ampliar mis límites en este sentido, también a mejorar nuestra durabilidad. Entendiendo, como les decía acá, que entre menor sea ese porcentaje, muchísimo mejor. Ahora, integremos TSS y kilos. Y antes sí quiero dar una pausa porque acá ya vamos otra vez hacia un concepto más teórico. Quiero abrirles un espacio de preguntas. Quiero abrirles un espacio de preguntas porque sé que ha sido mucha información y quiero saber que estoy siendo claro y que si alguien quizás me ha entendido mal porque no me sabe expresar, que lo pueda hacer y que ya lo estemos corrigiendo.
Voy a empezar con una pregunta de Diana. Para la recuperación y mejorar perdón, para la recuperación y mejor manejo de la fatiga, ¿el consumo de creatina puede ayudar? Diana, sí, puede ayudar. ¿Qué pasa? La creatina es un suplemento eh, triple A en evidencia, ¿sí? O sea, está 100% avalado en cuanto a su evidencia en deportes de velocidad y fuerza. O sea, tiene una evidencia científica altísima en este tipo de deportes. En los deportes de endurance, cada vez viene tomando más relevancia, viene mejorando su nivel de evidencia. Hoy en día podemos decir que es una evidencia sólida, pero que hay que tomar con pinzas. Hay un factor que es clave y es la acumulación de líquido y que nos hace ganar peso corporal. Entonces, yo soy un ciclista que vivo en Cartagena y defino mis competencias al sprint, yo suplementaría con creatina. Yo soy un escalador que vive en Bogotá y lo que más me interesa son los esfuerzos oxidativos, largos, subir la cuchilla, etcétera. Lo balancearía. ¿Cómo lo balanceo? Probaría la ingesta de creatina, haría el periodo de carga y mantenimiento. Y si yo veo que soy de las personas que cumpliendo este protocolo gano de 300 a 500 gramos de peso corporal y además de eso obtengo todos los beneficios de la creatina, lo haría. Por el contrario, y esto me pasa a mí, yo soy una persona que cuando suplemento con creatina me subo casi 2 kilos de retención de líquido. Pues si eso me va a ocurrir, ahí tengo que balancear lo que estoy ganando versus lo que me está costando, porque 2 kilos para un escalador puede ser un peso significativo, sobre todo si el cambio en su rendimiento no alcanza a solventar esos 2 kilos, que para deportes de endurance no tiene tantos beneficios como lo tiene para los deportes de velocidad. Entonces, ahí están los dos casitos que son diferentes. Y yo creo que en el primer caso yo diría siempre así, en el segundo caso yo diría depende de qué tanto peso gano y de qué tanto rendimiento gano para decidir si continúo con su suplementación o la suspendo. Listo. No sé si alguien más tiene preguntas. Pablo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, no sé, voy a hacerla como sale y ahí vamos, como, porque es un tema como complicado, ¿no? Estamos Entonces, navegando. estoy como pensando esto cómo se cruza con el concepto de hacer fondo, ¿no? De decir, no, salías tú 5 o 6 horas, si al final a lo mejor a mí me va mejor diciendo, oye, pues hago tantos TSS y después hago mi esfuerzo objetivo y llego allá. O sea, no sé si de pronto esto puede llegar, no sé si a desmentir, pero sí a quitarle peso a eso de salir y decir, no, voy a hacer 6 horas en zona 2 o 5 horas en zona 2 para pensar en el fondo, porque para qué tanto fondo si al final lo que necesito es hacer los TSS que necesito y después poder hacer el esfuerzo objetivo que sería esos 12 o 20 minutos. Está haciendo una pregunta supremamente buena. O sea, de verdad, gracias por hacerla porque es muy, muy, muy valiosa. Dame un segundito que les voy a mostrar acá algo importante. Voy a compartir pantalla de un lugar diferente y ya luego volvemos a las diapositivas. Listo. Esta es nuestra sesión para evaluar la durabilidad. Eh, entonces, claro, uno pudiera decir, venga, mi durabilidad es la capacidad de yo generar X energía después de cierta fatiga. Si yo sumo cuántos TSS tengo desde que empiezo el calentamiento hasta aquí, me va a dar 150. Miren, en este momento toda la sesión tiene 181. Voy a eliminar este bloque y este bloque y me quedaron los 150. Estoy cumpliendo la condición de estandarización que les habíamos dicho. Hey, hay que acumular 150 TSS y siempre los vamos a acumular así. Este es el protocolo de evaluación duro. O sea, es un protocolo duro. Que todos estos esfuerzos son terminables. Miren, 3 minutos en zona 4, 1 minuto en zona 5, 1 minuto de descanso. 3 veces, un descansito, otra vez, un descansito, otra vez. Entonces es un entreno duro y acá al final con un test. O sea, de 12 minutos, hola, voy a descartar esto simplemente para que no se me dañe la sesión. Pero
voy a estar evaluando así, de una manera estandarizada, la durabilidad. Ahora, tu pregunta es, venga, entonces ya no me importa tanto hacer ese entrenamiento largo en zona 2, lo que me importa es sumar XTSS y luego generar la intensidad. No. Y gracias de verdad por la pregunta, porque es súper buena. Y es porque yo cómo voy a trabajar la durabilidad. La durabilidad no la voy a trabajar haciendo esto muchas veces, sino haciendo entrenamientos que como resultado de ese entrenamiento se generen adaptaciones fisiológicas que me faciliten una mejor durabilidad. Te pongo un ejemplo para aterrizar. Si yo hago 5 horas en zona 2, voy a tener muchas más mitocondrias, voy a tener algo que se llama angiogénesis, que es que se van a ramificar mis capilares dentro de los músculos y eso va a facilitar la entrega de oxígeno y la remoción de sustancias de desecho. ¿Y qué pasa con eso? Que si yo tengo más mitocondrias y más vascularización, voy a ser capaz de estar utilizando más las grasas como fuente de energía, ¿sí? Y no tanto los glúceos. Y si te acuerdas ahorita en la diapositiva, uno de los principales motivos por el cual yo caigo en la producción de potencia después de la fatiga es el vaciamiento de las reservas de glucógeno. Pero aquí el vaciamiento va a ser más lento porque estoy dependiendo menos del glucógeno y más de las grasas. Entonces, todas esas adaptaciones de esas sesiones de resistencia sencillas me van a ayudar a mejorar en este tipo de esfuerzos intensos. Entonces, no nos lo desvirtúa, al contrario, se convierten en una herramienta para poder aplicar bien este tipo de trabajos y mejorar y generar adaptaciones para tener una mejor durabilidad. Ahora, pero es que eso ya es lo que yo siempre estoy haciendo, entonces, ¿qué cambia? ¿Qué sí puede cambiar? Yo empiezo a hacer intervalos, ¿sí? Por ejemplo, el profe me puso una sesión de fondo, hago el fondo, súper. Pero el día que me puso los intervalos, unos intervalos en zona 4, voy a ir corriendo esos intervalitos para atrás, de a poquito. Entonces yo normalmente lo hacía en el inicio del entreno. Pasa mucho en Medellín y se los digo, yo tengo muchos deportistas que yo les mando, por ejemplo, 3 horas con intervalos y salen y hacen los 3 intervalos en palmas y acaban de hacer las 3 horas. ¿Cumplieron los intervalos? Sí. ¿Cumplieron el entrenamiento? Sí. ¿Entrenó la durabilidad? No. ¿Qué vamos a hacer para empezar a trabajar la durabilidad? Ya ese día de los intervalos voy a hacer 2 en la segunda mitad de palmas y el último volviendo en topos. Ya siento que tengo dominada esa intensidad, o sea, ya siento que soy capaz de cumplir ese entrenamiento y quiero dar un pasito más adelante. Ah, listo, entonces ya voy a hacer en uno acabando palmas y los otros 2 volviendo por Santa Elena, ¿cierto? Después de dar vuelta a Oriente. Estoy hablando acá para los de Medellín, para los de Bogotá, pues puede ser que usted hoy en día sale subiendo patios y ahí estaba haciendo los trabajos y luego completaba el resto del recorrido. Entrenar la durabilidad va a ser, hagan el resto del recorrido, vuelta a la sabana y terminen patios por detrás, no me acuerdo del nombre, perdón, haciendo ahí los intervalos. Pero que hagamos eso de manera progresiva, que no pasemos que, uy, ya aprendí que tengo que entrenar la durabilidad, mañana voy a hacer los intervalos al final del entreno, después de que esté bien cansado, y que vamos a hacer los intervalos y no somos capaces de llegar a la zona por la fatiga. Porque si no llegamos a la zona, no estamos produciendo el estímulo y si no producimos si el estímulo no generamos el estrés y si eso no ocurre, no generamos la adaptación. Entonces la manera adecuada es, soy capaz de hacer los intervalos, soy capaz de hacer los intervalos con descanso reducido, soy capaz de hacer los intervalos en la segunda mitad del entrenamiento, soy capaz de hacer los intervalos en la segunda mitad del entreno con descanso reducido. Y luego soy capaz de terminar los intervalos en la parte final del entrenamiento y luego soy capaz de terminar los intervalos al final del entrenamiento con descanso reducido. Esa sería la progresión natural del entrenamiento de la durabilidad. No sé, Miguel, si fui ahí claro. Clarísimos, clarísimos, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Em, Diana, uy Diana, esta pregunta te la voy a responder, pero te voy a hacer
sincero, es mejor que la hagamos con el foro de la Nutri, porque ella va a ser más precisa. Yo la voy a responder a muy grandes rasgos, pero ella la pudiera responder mejor porque es de suplementación, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el efecto de la creatina para alguien que solo haría ejercicio de músculo con respecto al aumento de peso y para quien haga ciclismo y quiera aumentar la masa muscular? Digamos que la creatina sí nos va a ayudar a aumentar nuestras unidades contráctiles, o sea, tener más actinas, miosinas y fibra muscular, pero gran parte de lo que se ve por el consumo de creatina de aumento de la masa muscular es líquido intersticial, que está dentro de la célula, no líquido extracelular, sino dentro de la célula, ¿cierto? Que eso no es malo. Uno dice, ah, entonces estoy hinchado. No, no, eso no es estar hinchado. Eso es que la creatina que está flotando dentro del músculo atrae agua y hace que el músculo esté como más hidratado, ¿cierto? Pero gran parte de ese aumento de la masa muscular es a expensas del agua que va a tener dentro del músculo. Y es igual, tanto para los que entrenan fuerza como para los que entrenan resistencia. Listo, voy a poner otra vez por acá las diapositivas. Si no hay mis preguntas, ahí doy un segundito por si acaso alguien va a abrir el micrófono. Listo. El modelo más robusto es el que no solamente utiliza una métrica, o sea, no solamente utiliza el TSS o los kilojoules, sino que nos utiliza absolutamente todos. O sea, y nuestros entrenadores, les digo con toda confianza de que están capacitados en hacer esta interpretación. No es solamente la generación de potencia. Si yo puedo ver que en ambos estímulos genera la misma potencia, pero que en segundo, uy, la frecuencia cardíaca iba mucho más alta, deriva cardiovascular, eso es un signo de fatiga, también nos va a ir indicando algo, que va a tener en cuenta la estrategia nutricional, que no sea que no fue capaz de mover los vatios simplemente porque le dio la pájara. Eso no es una evaluación buena de durabilidad, eso es simplemente que le dio la pájara. Para que esta evaluación sea coherente, yo tengo que tener una nutrición tipo competencia, 80-90 gramos de carbohidrato por hora. Si he entrenado mi tracto gastrointestinal, ¿por qué no llegar hasta los 120? Tengo que estar muy bien hidratado para disminuir lo más posible la deriva cardiovascular. Tengo que hacerlo en unas intensidades adecuadas, ¿sí? Intensidades adecuadas para que sea replicable la evaluación. Y tengo que estar vigilando tanto mis kilojoules, la producción de kilojoules, como de TSS, porque al final estos son lo que yo en la carrera voy a poder ir evaluando y voy a poder ir controlando. Entonces yo en la carrera voy a controlar mi gasto de energía, voy a buscar estar un poquito más a rueda, resguardarme un poco más para evitar llegar más rápido a esa cantidad de carga y yo ya conocerme y saber cuánto pierdo después de. Entonces muchas veces nos pasa, ah, no, es que mi umbral es 300 vatios y vamos en carrera y luego de 3 horas viene una subida de 45 minutos. Ah, no, yo voy a poner esto a 300 vatios porque eso es lo que yo debería ser capaz de aguantar porque ese es mi umbral. ¿Qué pasa? No estoy teniendo en cuenta la durabilidad. Ya si nosotros hacemos este test y aprendemos, lo que va a ocurrir es que miro mi ciclo computador, uy, van más o menos 150 o 200 TSS, yo ya sé que pierdo más o menos un 5% porque lo evalué con mi profe, agarro y empiezo la subida, y aunque mi FTP sea 300, yo sé que por mi durabilidad, en este momento, mi FTP, después de 2 horas y media de carrera o después de tantos TSS o después de tantos kilojoules, ya debe ser más o menos 285 porque perdí el 5%. Arranco a subir a 285. ¿Y eso qué implica? Que no me voy a quemar a la mitad de la subida porque sí supe calcular lo que he gastado y a partir de ahí voy a generar la interpretación de cómo ejecutar lo que queda en el resto de su vida. ¿Esto es muy útil en qué? En las carreras de punto a punto. En las carreras por segmentos, por tapetes, ya no es tan útil porque la recuperación es mucho más completa. Entonces es más fácil repetir esa durabilidad, ¿cierto? Entonces ahí hay que tomarlo como con pinzas, ¿cierto? Em, Acá dice, porque la fatiga prolongada tiene dos grandes componentes. La fatiga dependiente del volumen energético, o sea, qué tanta energía yo he gastado, y la fatiga dependiendo de la intensidad, o sea, qué tan duro lo he hecho. Una cosa es yo qué tanta energía he gastado, si yo solo tengo en cuenta el volumen es una cosa, pero si involucro la intensidad, eso tiene unas repercusiones a nivel fisiológica totalmente diferentes. Y al final, la durabilidad emerge de ambas, de qué tanta energía he gastado y cómo
me la he gastado, que esa es la intensidad. Acá les muestro pues en Training Peaks nosotros cómo vemos el trabajo expresado en kilojoules, así vemos también los TSS, o sea, es algo que nosotros podemos ver en todos ustedes siempre y cuando tengan potenciómetro. Si ustedes tienen potenciómetro, esta es una gráfica que vamos a tener disponibles para evaluarlos a todos. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta. Buen espacio para que ya nos quedemos hablando. Hoy finalizamos, le agradezco a Alexis también si finalizamos la grabación y ya las preguntas que se hagan de acá en adelante pueden estar tranquilos de que no quedarán grabadas.